bien diferentes. Pero quiero señalar más luego cómo Dios lo puso en mi camino y me puso a mí en su camino para ayudarlo, orientarlo y que seamos amigos y que podamos entender que por encima de toda ideología política, por encima de toda ambición personal y grandeza humana, está la grandeza de Dios y está el amor de Dios y está la gloria de la cruz. Que Dios bendiga al doctor Jerena, su familia, sus empleados. Dios bendiga a todos los que nos bendicen, a todos los que nos ayudan, a todos. Y Dios bendiga a mi hija Kimi, que ha estado al tanto, bregando allá en la emisora mientras nosotros estamos fuera, todo lo que ha hecho. Hoy me toca regresar a la emisora, hay un problema grave allí con que hay reparaciones que hay que hacer allí. Y luego, pues, quiero agradecer a la cadena del Milagro, que sin discriminar contra nadie, ha sido la único medio de comunicación cristiana y no cristiana, pero cristiana, que nunca en la crisis que hemos pasado, cuando lo perdimos todo, propiedades y perdimos recursos y medios de comunicación, nunca nos han fallado. Y aquellos que esporádicamente nos han dado la mano, agradecemos. He estado al tanto de la familia Guirini. Para mí, Elizabeth y Mauricio no son solamente ministros, compañeros del ministerio, somos amigos y somos familia. Nos hemos compartido por años y yo espero que Dios siga fortaleciendo a la familia Guirini, a Elizabeth y a sus hijas, y que siga tan pronto pueda. Yo no sé ni qué hospital está y no sé si me permiten entrar o no, pero si en el día de hoy puedo, haré lo que pueda. Si no, estoy bregando con todo lo que me ha quedado aquí. Ustedes no saben todos los problemas que hemos tenido que resolver, deudas, estamos bregando con un día de clamor donde no tenemos los recursos, y los recursos que tenemos los gastamos más casi en este viaje, que no nos arrepentimos, y las luchas tuvieron a tratar de regresar, y hicimos la obra en Venezuela que nos tocó hacer. Estamos contentos porque después de un año, en el tiempo que más, porque Dios no llega tarde ni temprano, logré llegar hacia Venezuela. Y quiero en el día de hoy agradecerle a Dios que nunca nos ha dejado. Agradecerle a Dios que cuando hubo abundancia aquí, bendecimos las naciones del mundo. Hoy estamos aquí pensando y sufriendo lo que está pasando en Venezuela, porque llevo más de 50 años en la historia de ese país. Quiero decirle a cada uno de ustedes que nos está escuchando y viendo a esta hora, que si me oyen que estoy ronco, ayer fue un día difícil y los días anteriores han sido difíciles. He llorado, he gemido. Ayer llegué bien, pero bien agotado. Me tomé un medicamento, me acosté, me quedé dormido y me levanté a las 3, 2:30 de la mañana, y de las 2:30 de la mañana estoy despierto orando, esperando este momento, porque yo raras veces hago un Facebook a esta hora de la mañana. Yo no quiero competir con nadie, no hago esto de noche, se graba en los estudios de la cadena y se pasa aquí. Pero hoy, como en estos días, he querido hablarle al pueblo. Primero, hablarle a los cristianos. Nuestras armas, y pastores y compañeros, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y decir lo que dice aquí en el libro de San Mateo Jesús, en el sermón de la montaña, el sermón del monte, en el capítulo 5, verso 13, dice: vosotros sois la luz, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Y cuando usted lee el capítulo 2 de segunda de Timoteo, y usted lee la escritura y habla de la importancia de la fuerza que tiene la iglesia. ¿Sabe? La iglesia no son los edificios, la iglesia no son los concilios, son instrumentos, pero la iglesia no son los ministerios radiales, televisadas. La iglesia no son las estructuras o los instrumentos que se usan. La iglesia somos tú y yo. O sea, en el cual sí la iglesia se reúne por norma bíblica en templos hechos de manos, edificios que controlan la casa de oración, de adoración, pero el templo en el cual Dios mora es en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. La iglesia, vuelvo y repito, no es los medios que usa la iglesia. La iglesia no son los templos, la iglesia no son las emisoras de radio y de televisión, la iglesia no son los seminarios, la iglesia no son las estructuras físicas, ni las organizaciones que se hacen para adelante la iglesia somos nosotros. Somos nosotros, la iglesia. Y como dije, somos la sal de la tierra. Por eso quiero hablar con ustedes, la iglesia, pastores, compañeros, en esta mañana. Óigame. Y después examínenme y pruébeme si lo que dije conviene o no. Y luego déle share a esto. Y quiero hablar con la iglesia en Venezuela, que sé que me están oyendo. Y sé que Radio Shalom está grabando esto. Y todas las emisoras que hay en Venezuela cristianas, para que se lo pasen al pueblo. Y a todos los que están grabando esto le den share. Saben que nuestras páginas principales fueron hackeadas por terroristas, por gente inmunda que nos odia. Sabemos y pensamos claramente de dónde viene, pero ese no es el tema hoy. Estamos trabajando y estamos bregando a ver cómo rescatamos esas páginas que desde Navidades nos han infiltrado con la asquerosidad pornográfica más grande, con el objetivo de destruir nuestra credibilidad, de destruir la eficacia de lo que hemos hecho y lo que Dios ha hecho a través de este ministerio. Ante eso estamos trabajando y le pedimos la paciencia y la oración. Nos queda la página Clamor a Dios AD, siendo que soy ministro ordenado de las Asambleas de Dios, y la de Radio Clamor, que se usa también aunque no tenemos la radio. Y quiero agradecer a Ivette Montes, la licenciada, y a Willy por mantener eso funcionando. Así que en el día de hoy quiero decirle la importancia que tenemos. Sí, no somos cualquier cosa, somos más fuertes y más importantes que los ejércitos de la tierra armada, con las armas más poderosas de la tierra. Y escuche bien lo que dice, somos tan poderosos que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, mire lo que dice, verso 3 en adelante: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hablando de lo que ha de acontecer en ese momento histórico cuando llegue el anticristo y se manifieste en la tierra. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora Pablo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y hasta que él a su vez sea quitado en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y luego volvemos al Sermón del Monte, porque quiero traer esto también en el día de hoy. Pero en esto, ¿qué es lo que quiero decirle primero a la iglesia en Puerto Rico, a la iglesia en Estados Unidos, que se enfrenta a la decisión más demoníaca,
¿sí? E importante y demoníaca. Demoníaca porque las fuerzas del mal están planeando sentar, no porque sea mujer, sino un partido que una vez fue esperanza de muchos, hoy es una guarida, una alianza de las tinieblas que quiere decidir llevar la nación más lejos y más lejos y más lejos de Dios, y que la única esperanza que le queda a nosotros en Puerto Rico y en la nación nuestra es el poder de la oración. Es la iglesia, eres tú, pastor. Es el momento de serle fiel a Dios, el momento de despertar. Esto no es un juego. Veamos lo que está pasando en el mundo entero. Señales de que el anticristo pronto se manifestará, porque entonces la iglesia se irá de aquí. Y tenemos tanto y tanto poder. El anticristo, el hijo de perdición, el hijo de pecado, está en la tierra ya. Pero no se puede manifestar así. Se está manifestando en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en el Partido Demócrata, y que está confundiendo hasta republicanos, y está confundiendo independientes, y está engañando una nación completa. Se está manifestando en lo que está pasando en el Mediano Oriente, se está manifestando en lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en África, y lo que bien puede pasar aquí en Puerto Rico, tarde o temprano. Tengo detrás de mí un odio que no se puede ver completo, pero es la lucha de Jacob con el ángel. La iglesia tiene que luchar por la paz, la iglesia tiene que luchar por la devastación de la violencia, la destrucción de los engaños, de la apostasía demoníaca, que nos lleva por un camino final, porque Apocalipsis 12:12 dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Pero nuestras armas no son los revólveres, no son las bombas, no son nuestras armas, no son carnales, sino poderosas en Dios para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Nuestras armas son el amor, son la perseverancia, son la fe, son la oración, son la confianza en un Dios todopoderoso, es el perdón, es nuestro Cristo que mora en nosotros y que hace cumplir Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hemos visto cómo la iglesia ha triunfado sobre todos los imperios del mundo. No ha habido imperio que ha podido resistir el tiempo y no ha podido detener el avance de la iglesia. Sí, en el imperio romano perdimos 135 millones de mártires, pero ni Diocleciano, ni los Césares, ni Calígula, ni Nerón, ningún emperador en el mundo, ningún imperio en el mundo, ningún líder político, ni aún mismo ahora, los Biden de la vida, los Obama de la vida, la señora esta que acaba de salir, nada podrá detener lo que es de Dios. Solo nosotros, si nos rendimos y nos sometemos al odio y a la violencia y perdemos nuestra mirada y la quitamos de Jesús y la ponemos en los hombres y mujeres y los políticos y a los falsos apóstoles y a los líderes religiosos falsos que se han levantado, como dijo antes de todo esto, que el anticristo no puede manifestarse hasta que no aparezca la apostasía está aquí. Y lo que detiene que el anticristo se manifieste completamente sos tú y yo y la iglesia en el mundo. Somos más poderosos que el ejército de Rusia, de China, de Irán, o más poderosos que el ejército de Estados Unidos y de cualquier nación. Tenemos más poder que ningún gobernante haya tenido en la historia. Hitler trató de destruir la iglesia y mató a Obama. Mató a Erich von Hofer. Obama trató de infiltrar todas sus ideas en el gobierno y lo logró, pero no ha detenido que la iglesia todavía esté en pie. En Europa, la Unión Europea se ha convertido en el instrumento de frente de que será el gobierno del anticristo. Las Naciones Unidas corrompidas y un pozo séptico en su mayoría de políticos ambiciosos y corruptos, que es el brazo internacional del anticristo,
no ha podido llegar, no ha podido traer la paz al mundo. Porque cuando digan paz y seguridad, y esa paz la presenten sin Cristo, el Rey de Reyes y el Príncipe de la paz, eso dice vendrá destrucción de repente. No se ilusione el mundo. Ningún político va a traer la paz perdurera, sino el Rey de Reyes cuando venga. Y cuando entonces se haya llevado su iglesia, y allá en las bodas del Cordero, allá en el juicio de los galardones, celebre por 7 años, mientras aquí va a caer el que va a decir la palabra final. Aquí no es ningún político, no, Señor, no es ningún político ni política, no es ninguna entidad política en el mundo, es Dios el que va a decidir el final. Y cuando la iglesia se vaya, porque lo que tiene este mundo todavía intacto es que la iglesia está aquí. Y cuando la iglesia se vaya, saldrá el anticristo a engañar a Israel y a engañar al mundo, y lo hará por 3 años y medio. A los 3 años y medio Israel y el mundo se dan cuenta que era la manifestación del hijo del pecado. Y entonces, ¿qué será durante esos 7 años? Aquí el que va a hacer juicio va a ser Dios. Esto lo que no voy a entrar en todo lo que viene, pero cuando la iglesia se vaya, que es lo que ha mantenido la sal de la tierra, que ha mantenido que esto no se desbaste por completo, vendrán los juicios que nunca han pensado los hombres, y que piensen los gobiernos, y que piensen la gente aquí en la tierra, los gobernantes, que han tornado sus espaldas a Dios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no el miedo, el respeto a Dios. Washington, el primer presidente de Estados Unidos, decía que sin Dios no se podía gobernar ninguna nación. Abraham Lincoln, el presidente que libró a los esclavos, después de la noche que pasó todo en oración para tomar la decisión que tuvo que tomar. Ojalá que los presidentes y gobernantes y líderes políticos hicieran lo que hizo Washington, que antes de cruzar el Delaware se hincó en una casa campaña en la nieve a orar toda la noche para que Dios le dirigiera cómo iba a dirigir la nación, qué iba a hacer con la nación. Ojalá que hicieran lo que hizo Lincoln, que todas las noches estuvo orando antes de firmar la declaración de guerra para librar a los esclavos, pensando la decisión que quería que fuera de Dios. Lamento decir que son pocos los líderes políticos mundiales de las naciones sinceros que se humillan delante de Dios en privado a pedirle sabiduría, porque no son dueños del país que tienen. Son solamente elementos, instrumentos a quien Dios le ha dado la oportunidad de dirigir ese pedazo de tierra y ese pueblo a quien Dios le ha puesto en sus manos. Y es a Dios, y no es a las Naciones Unidas, y sino a Dios, que cada gobernante, Kamala Harris, Kamala, lo que se quiera llamar, y Trump, y Biden, y Macri, y quien sea, y todos los políticos del mundo, le van a dar cuenta a Dios. María Corina le dará cuenta a Dios. Y también Maduro le dará cuenta a Dios. Todos los políticos, los líderes religiosos, los llamados apóstoles, obispos, los predicadores, los líderes, todos le vamos a dar cuenta a Dios. Y dice que un día los grandes y presidentes y reyes de la tierra, ya en el juicio del trono blanco, en el juicio final que será para condenación, se tendrán que parar delante de Dios y dar cuenta de lo que hicieron. Lo tendrá que hacer Hitler, lo tendrá que hacer Diocleciano, Nerón, Calígula, lo tendrá que usar Alejandro Magno, lo tendrá que Franklin Delano Roosevelt, Mussolini, Somoza, Fidel Castro, Kennedy, Bush, Trump, todos los gobernantes, si no se fueron arrepentidos de aquí y se fueron a salvos y pararán en el infierno, serán sacados del infierno y los llevarán al juicio final frente a Dios. Y allí tendrán que dar cuenta de lo que hicieron aquí, qué hicieron con el dinero, qué hicieron con la gente que Dios le encomendó. Habrán reyes de Israel como Manasés, habrán reyes de Israel como Manasés y Herodes,
que tendrán que enfrentarse a Dios, porque esos dos sabemos que al infierno se fueron y serán sacados para ir directamente a la presencia del Dios eterno para ser juzgados. Y cada ministro y cada pastor dice que no nos enseñoremos de la grey, porque esa iglesia, por grande o pequeña, te puso Dios como pastor. No dejes que el título se te vaya a la cabeza. No dejes que la gloria de los hombres y la adulación de los creyentes se te vaya a la cabeza. Lo más me da asco cuando oigo un prominente hombre de Dios en estos días, que tiene mucha audiencia, que tiene una iglesia como de 100,000, no sé cuánta gente, le preguntan si es pastor y dice que no, que eres un motivador, que eres un artista. Déjeme decirle que el título más grande que puede tener un hombre y una mujer de Dios no es ni apóstol, ni obispo, que aunque eso es bíblico, el obispo es bíblico, pero no es un título humano, no es sino siervo de Dios. El título más grande que puede tener un hombre y una mujer de Dios es siervo de Dios. Jesús vino y sirvió, le lavó hasta los pies a los discípulos, a los apóstoles. ¿Qué ejemplo más grande? Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, sirvió como siervo, y simplemente cuando tuvo que manifestarse y decir yo soy, y le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y entonces fue que Cristo le dijo a Pedro en Cesarea de Filipo, le dijo claramente, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús debe ser el ejemplo más grande de un líder, humilde, dispuesto a sufrir, dejando su trono de gloria y dejando su divinidad absoluta. Así que bajó y siendo Dios, compartió su divinidad con el cuerpo humano, porque tenía doble naturaleza divina, indestructible, eterna. Entonces, por eso cuando yo oigo a un ignorante hablar en la televisión de que Cristo aprendió de los esenios, es una estupidez. En la naturaleza divina, Cristo siguió siendo siempre Dios, por eso es que María no puede ser la madre de Dios. Ella es la madre de la parte física de Cristo. Y se hizo hombre, se humilló a sí mismo, dejó su trono. El gobernante que vendrá a gobernar, porque esto se va a acabar. Dejen de luchar por las locuras de esta tierra, porque esto se va a acabar. Viene el Cristo de la gloria, después de los juicios de la gran tribulación, establecerá un reino por 1000 años en Jerusalén. Y por eso los iraníes y los terroristas no van a conquistar Israel, porque ese territorio es de Dios. Ese territorio es donde el Mesías gobernará por 1000 años el mundo entero. Así que miren bien todo esto, la grandeza de Cristo. Siendo Dios, se hizo hombre, caminó entre los hombres, vivió con los hombres, vivió con los pobres, compartió con los ricos, compartió con todos, pero nunca dejó de ser lo que era. Jesucristo es nuestro ejemplo. Por eso Pablo dice en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso le hablo a la iglesia que me oye en Estados Unidos, y me oye en Puerto Rico, y me oye en Venezuela, especialmente a mis compañeros en ministerio en Venezuela, pastores. Felicito a Luis Rodríguez, que estuvo con nosotros en la gran concentración en Chivacoa, en los terrenos de la empresa Benecer, orando por la paz de este país. El llamado que hizo a toda la nación después de salir de allí, a todas las iglesias, que estuvieran en sus iglesias el sábado antes y que el domingo fueran a votar y se mantuvieran en sus casas orando. Aquí la diferencia la va a hacer la iglesia. Nuestro poder, nuestras armas no son carnales. La oración eficaz del justo puede mucho.
La Biblia dice, si se humillara mi pueblo, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces desde los cielos y sanaré su tierra. Dice, qué glorioso es el Señor, hermano. Qué glorioso es el Señor. En esta hora que estamos viviendo, en este momento que estamos viviendo, hermano. Yo salí recientemente de Venezuela, por poco no puedo salir. No voy a hablar de la situación que tuve, pero logré llegar a tiempo a Panamá, traer mi familia. Logré llevar el mensaje de orientación a través de la radio, especialmente Radio Shalom en Maracay. Logré ver a mi coordinador restaurándose, Francisco Nieto. Logré hablar con José, el dueño de las empresas Benecer, que es una empresa totalmente nacida de la gloria de Dios a través de este ministerio, que le ha dado de comer al pueblo y le ha suplido necesidades al pueblo de Venezuela en la pandemia, que a través de ese ministerio donamos una ambulancia valorada en más de $250,000 que se usó en Barinas. Y en Barinas, donde se llevó esa ambulancia ante 50,000 personas, meses antes de venir la pandemia, la habíamos entregado eso a una iglesia muy organizada, y fue la que se usó en la pandemia ahí, por esa empresa. Y he hablado con José por teléfono, me duele, he llorado mucho en estos días. Hablé con José y estaba dolido, sufrido. Y esto es lo que después voy a hablar con el pueblo, y voy a hablar con los líderes políticos, pero voy a hablar primero con la iglesia. Hay que orar por estos hermanos. ¿Qué pasa? Que José me dijo, hubo intentos de saquearnos las empresas que quedan en Barinas, motivados por el odio, la ira que hay, por la situación que hay. Y yo quiero decirle esto, que no se olviden que son venezolanos. Y hablo a la iglesia, oren y ayunen y clamen a Dios. Él es el único que puede detener una guerra civil, es el único que puede detener un baño de sangre en ese país. No es justo que nos olvidemos de la grandeza de Dios y que en este momento dejemos que el fervor político de ambos lados sea mayor que nuestro fervor al Dios de la gloria que tiene control de todo. Trataron de saquear el sitio, simplemente porque tienen que entender los venezolanos de parte y parte que no se debe condenar a nadie por tener que trabajar. Esa empresa existe dentro de un sistema político, económico, y si no hubiera existido durante la pandemia, millones hubieran muerto de hambre, porque produce millones de pollos para que el gobierno los pueda comprar a un precio y el pueblo los pueda comprar a un precio también a través de la empresa. Y el hecho de que esa empresa haya tenido que bregar dentro de las normas que existen y que seguirán existiendo hasta que termine este gobierno, sea hasta cuando sea, dice que nosotros en ese sentido nos sometamos a las potestades superiores. No es que aprobemos lo malo, ni aprobemos la violencia, ni aprobemos la injusticia, ni la corrupción, ni el abuso, pero hay leyes. Entonces, bregaron por todos estos años, y ahora porque tenían una empresa que tiene que seguir bajo leyes existentes, hubo un intento de personas que ahora, llenas de odio, quieren contra todo el que no esté de su lado. Y trataron de... A mí me duele esto, porque yo sé que esa empresa que nació a través de este ministerio, lo que ha bendecido al país, y ha bendecido a chavistas y a oposición y a todo el mundo, porque el hambre lo sufre todo el mundo, con excepción, y el dolor, con excepción del partido político. Los políticos, buenos o malos, le darán cuenta a Dios de lo que hagan, porque Dios es el juez de la tierra. Juzgó a los antidiluvianos, juzgó al gobierno y a la gente de Sodoma y Gomorra, y está juzgando a las naciones, y juzgará a toda nación y a todo político y a toda persona que pierde el temor de Dios. Quiero decir esto, oro por esta empresa. Contiene en Chivacoa nada más 4,000 y pico, casi 5,000 empleados
que no le preguntan de qué partido son y le dan de comer. Y el hecho de que tenga que seguir ciertas leyes existentes no quiere decir que es un politiquero. Son gente buena, son gente que yo los he visto, cómo le dan a los niños arepas, cómo mantienen no solamente lo que hay en Chivacoa, totalmente casi 19,000 empleados en todo, incluyendo las instalaciones en Barinas. Y ese atentado por quienes sean, dice porque son del gobierno, no son del gobierno, son de Cristo. ¿Y ahora qué va a pasar? Se va a ir la iglesia a pelear con los cristianos que, por las razones que fueran, estaban con Maduro. Y los de Maduro y los cristianos que se van a ir contra los que no estaban a favor de Maduro. La iglesia se va a dividir. La iglesia tiene que olvidar los malditos principios políticos y aceptar los principios de la Biblia y de Cristo y amar los unos a los otros. No pelear con su vecino porque fue chavista o porque fue oposición. Eso es lo que el diablo quiere con Venezuela. Dividirla en odio. Los políticos darán cuenta de su corrupción, darán cuenta porque hay un Dios que es el juez de toda la tierra. Pero no podemos permitir que el odio y la violencia de ninguna parte, ni de la oposición, ni de los seguidores de la oposición, ni de los seguidores del gobierno, ni el gobierno tampoco. Todos tienen que hacer un alto porque hay un Dios que si no lo hacen, Dios está en el cielo y va a intervenir. ¿Oíste lo que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Eso es lo que algunos están pensando ahora. Pero quiero leer primero de aquí, voy a estar aquí hasta el tiempo que sea necesario. En el capítulo 5 del libro de San Mateo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y leo entonces esta parte importante en el capítulo 5, verso 43 en adelante. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ley. Esa es la ley de los políticos, de izquierda y de derecha. Pero no es la ley del cristianismo. Pastor, creyente, católico, evangélico, óigalo bien, políticos, es la ley de Dios la que tiene que prevalecer ahora en Venezuela. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso es lo que quiere decir que no los odie. Bendecid a los que os maldicen. No es fácil, pero hay que hacerlo. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En el día de hoy, aquí donde estoy con ustedes, le estoy hablando primero a la iglesia. Ustedes tienen el poder más grande del universo. La oración eficaz del justo puede mucho. Lucas 1:36-37 dice: porque para Dios no hay nada imposible. Jesús, hablando en Cesarea de Filipo, le dijo a Pedro: tú eres Pedro, una pequeña roca, en el griego. Tú eres una pequeña roca. Tú no eres el fundamento de la iglesia, pero sobre la roca de la revelación de mi divinidad, de mi omnipotencia, de mi presencia, edificará la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Y dijo Jesús, en el libro de Juan, dijo: y las obras que yo hago y mayores que estará la iglesia. Las obras que yo hago y mayores que estará la iglesia.
La oración eficaz del justo puede mucho. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Pueblo de Dios, líderes cristianos, llámense el nombre que le dé la gana. Vayamos al trono del cielo y oremos para que Dios meta su mano, para que Dios tome el corazón de Maduro y tome el corazón de María Corina y tome el corazón de los chavistas y tome el corazón de los maduristas y tome el corazón de la oposición y digan claramente: esta nación de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que habitan. Esta nación es de Dios, esta es la tierra prometida que Dios nos ha dado. No la destruyamos, no nos destruyamos los unos a los otros. La verdad la va a saber Dios, la va a traer Dios. No hay nada. David trató de ocultar su pecado de adulterio, de asesinato, de toda la mentira, de la corrupción, de lo que hizo con Batseba, de cómo maltrató a Urías Geteo, cómo lo mandó a matar. No hay nadie oculto, no hay nada oculto que no sea traído a la luz. Dios mismo va a traer a la luz la verdad. Jesús dijo: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad se va a saber, porque David trató de ocultar su pecado, pero hubo un profeta que Dios lo usó, y cuando le habló, David reconoció su pecado y se humilló. Aquí lo importante es saber que el que se humilla será ensalzado, no el que se ensalza, no el que paga mal, el mal con mal, sino el mal con bien. El que se humilla, el que ama a su pueblo de ambos lados, María Corina, López y Maduro, si aman a Venezuela, protesten, tienen derecho a protestar pacíficamente de parte y parte. Pero sigo las enseñanzas de Martin Luther King cuando yo me criaba de la resistencia pacífica. Estudié profundamente las tácticas que usó, que Mahatma Gandhi usó ante el imperio más grande del mundo, que era el imperio británico. Y Gandhi había estudiado en un seminario evangélico protestante en Inglaterra. ¿Sabe lo que destruyó a Gandhi? Lo convirtió en un fenómeno que hizo su propia religión. El mal testimonio de los misioneros, el mal testimonio de los religiosos. Pero luego la semilla estaba sembrada. Y cuando enfrentó al imperio más grande del mundo, lo enfrentó creyendo que no hacía nada la violencia. Martin Luther King y los negros, los africanos que hoy, negros, los afroamericanos, muchos de los cuales no agradecen ni se dan cuenta que fue un ministro llamado Martin Luther King, que sin tirar una piedra, sin nada, señora, recibiendo golpes, porque eso fue lo que se educó a las partes que estaban eso fue lo que yo le dije cuando fui a mediar en el 2018, en el conflicto que había en Nicaragua. Le dije a los manifestantes: ustedes tienen el derecho a manifestar de parte y parte, pero no debe haber violencia. De esa manera no se va, de ninguna parte va a haber violencia. Entonces creo que hay que tener cuidado, porque nada nos vale una Panamá, una Venezuela destruida. Y eso lo hablé claramente. Y después de cientos de miles de personas orar conmigo en la Plaza de la Revolución, logramos encontrar la solución. Quiero decirle bien claro que yo fui el crítico más grande de Ortega, de Daniel Ortega. Y un día les explicaré cómo ministré en ese país, habiendo las diferencias que teníamos. Pero cuando estuve en el 2018, felicité al comandante porque había una revuelta, hasta uno de los que lo siguen a él. Había una gente, religiosos y gente matándose unos a otros. Y yo pregunté que por qué, porque la ciudad estaba rodeada, yo estaba allí. Y pude llegar entonces en medio de esa situación, llevé a cabo la actividad más grande en la historia de ese país. Y quiero señalarle claramente que le pregunté que por qué no se había sacado el ejército a contener aquello. ¿Sabe cómo fue la reacción? Y voy a decir, aquí no hay nadie perfecto. Aquí todos no tenemos todas las mismas ideas, pero tenemos que amarnos y perdonarnos unos a los otros. Y pregunté que por qué no se había sacado el ejército. Y aunque usted podrá tener sus diferencias y podrá tener lo que sea, se me dijo claramente de la presidencia:
No sacamos el ejército porque no queremos una destrucción más grande. Señor Maduro, siga el ejemplo de su compañero, quien lo respeta, quien lo ama, que en medio de esa situación que yo viví como mediador, que viví como pacificador, le pregunté a la presidencia por qué nos habían matado los que estaban protestando violentamente, nos quemaron viva una familia entera en el nombre de lo que ellos estaban luchando. Padre, madre, abuelo, hijo, hija, 6 miembros de una familia. ¿Eso qué trae? Entonces pregunté, ¿por qué no se saca el ejército? Y el comandante dijo, porque no queremos más sangre. Ya basta de lo... Y yo dije bien claro, me costó que me amenazaron hasta de muerte los que no creen en lo que trato de reconciliar, independientemente de las diferentes posiciones políticas. Señor presidente, que lo es todavía, Maduro, siga el ejemplo del comandante Ortega. No saque el ejército a pelear contra su propio pueblo. No meta preso a los líderes de esa oposición. Dialogue con ellos. Hable. Busque el medio de que esto se resuelva en una forma honesta, porque la verdad la sabe Dios. Y si usted, yo lo oí hablar de Cristo y hablar de todo esto, use eso que usó para que haya un entendimiento, que no haya un muerto más, que no haya un herido más. Y oro por usted. Y si quieren que vaya a Venezuela, voy a Venezuela. Y me siento con usted, y me siento con María Corina, y me siento con los dos lados. Pero le digo en el día de hoy que pare la violencia. Los cristianos, los vecinos, los venezolanos esta es su tierra, no la destruyan. No la destruyan. Hay un Dios que es el juez de toda la tierra. No pelee con su vecino porque es oposición. No insulte a su vecino porque es chavista o es madurista, lo que sea. Ustedes van a tener que seguir viviendo como vecinos. Los políticos son pasajeros. Los políticos se desaparecen. Pero la patria sigue. Esa es la tierra prometida que Dios le ha dado. Y yo me siento más venezolano que muchos de ustedes por los 50 años que he vivido con ustedes. Y comparto con todos ustedes. Y el odio hay que desecharlo en este momento. No permitan que elementos violentos se infiltren en las manifestaciones. De ambos lados rechacen a los elementos endemoniados que andan en motocicletas, que se meten, como lo que trataron de hacer ante las empresas de Venezuela, que ha sido una bendición, pero ¿qué van a hacer con eso? Aprendí de Martin Luther King, la resistencia. Ustedes están en contra, tienen el derecho y deben respetarse el derecho a manifestarse públicamente. Y me recuerdo en la enseñanza que se daba a la resistencia pacífica, era que cuando se cruza el puente de Birmingham, ¿cuántos golpes recibieron los que cruzaron? Todos se unieron, blancos y negros, demócratas y republicanos, judíos y no judíos, se unieron para que los afroamericanos, los negros, tuvieran los derechos que tienen en el día de hoy. Mi madre fue parte de eso. Como joven fui parte de eso. Veo una nación que es la tierra bendecida más de toda América Latina, que los hombres la están destruyendo, los políticos la destruyen. Los destruyen los del pasado, los destruyen los del presente, y todos le van a dar cuenta a Dios. Yo hago un llamado al arrepentimiento por los políticos, a la paz. No sé, le aconsejo al presidente Maduro que si encarcela a estos líderes, los va a convertir en mártires y va a provocar situaciones peores. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Lo he escuchado los días que estuve usando la Biblia. Ahora es el tiempo de usar la Biblia y ponerla en práctica. Lo mismo le digo a los que están oponiendo, háganlo en paz. Y le digo a las autoridades que no maltraten al pueblo. Pero el pueblo que tampoco tome la justicia en sus manos. Van a tener que vivir con sus vecinos. Ámenlos. Perdónenlos. Hagan resistencia pacífica. Gandhi logró con ese estilo que aprendió del cristianismo, y Martin Luther King,
todos los derechos que tienen hoy los negros en Estados Unidos. No el grupito de radicales que siempre quiere el odio. Somos hijos de Dios. Yo soy descendiente de africanos, de una bisabuela negra, y una abuela negra. Y soy descendiente de unos abuelos judíos alemanes que tuvieron que huir de Alemania porque los iban a matar por ser judíos. Y se habían convertido a luteranos. Somos criaturas de Dios. Y ha llegado el momento de buscar. Y la verdad se va a saber. Cuando uno tiene la verdad, uno resiste. Y uno no utiliza la fuerza. Por amor, que yo agradezco que durante todos los años que yo he estado allí, señor presidente, yo le agradezco al gobierno el respeto que me han tenido. Yo soy testigo de que, igual como cuando se ha tratado de desacreditar que en Nicaragua no hay libertad religiosa, yo soy testigo de eso, soy viviente testigo de que hay libertad religiosa, que hay problemas políticos, los hay. Yo tengo que mediar. Sometí, señor presidente Maduro, sometí hace 3 años la tesis de la nueva Venezuela, donde escogía lo mejor del sistema actual y lo mejor de la oposición para crear una Venezuela donde los derechos de los cristianos adquiridos en los últimos años no se pierdan, pero también los derechos de los demás tampoco se pierdan. Y que se pueda coger lo mejor de todo y hacer una nueva Venezuela, donde reine la paz y donde reine Cristo de verdad, no simplemente en un muñeco, en un ídolo, sino en el espíritu de la verdad de lo que dice la Biblia y de lo que dice aquí bien claro, lo que dice acerca de los pacificadores, lo que dice, que lo leí aquí, lo que dice amad a vuestros enemigos. Eso quiere decir, yo un día venía de Estados Unidos en un avión y tenía un problema con un compañero y Dios me habló. Y dije, Señor, pero es que fulano me ha hecho tanto mal. No te digo que lo abraces, ni que... yo lo que digo es que saques el odio que tiene. Saquen el odio de fuera. Echen a los demonios. Hay demonios de todo el mundo, del infierno, de la brujería, de los ídolos, de todo el satanismo que quieren bañar a Venezuela de sangre. Pero está en las manos de los que tienen fe en un Dios verdadero que dijo, amad a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen y ultrajan, hacer bien a los que hacen mal y orar por los que os ultrajan y hacen tanto. Es difícil, pero hay que poner de los dos lados. Y le pido a la oposición que no se deje infiltrar por personas violentas, y le pido al señor Maduro que le doy gracias por todo el respeto que su gobierno me ha tenido en todos los años. Yo fui amigo personal de la familia Chávez, especialmente Aníbal, y yo estuve en todo el proceso bregando y ayudando a ese país, porque amo a Venezuela, como amo a Nicaragua, como amo a mi nación norteamericana, como amo a Puerto Rico, y le agradezco el respeto que me han tenido. Y quiero que la iglesia entienda que en Cristo no hay chavistas ni oposición, hay cristianos. Y si tenemos que unir el país y la verdad, no hay quien la detenga. Lo oculto, lo malo, tarde o temprano Dios lo sacará a la luz. Hay un Dios en el cielo. La iglesia tiene el poder ahora mismo de detener todo esto con ayuno, oración. Y le pido al presidente Maduro, así como le doy gracias por todo el respeto que me ha tenido su gobierno mientras yo he estado trayendo paz y trayendo bendición a ese país. Y le pido que no se deje ir por los botafuegos a su alrededor. Si usted es el presidente, ore a Dios, pídale dirección y haga lo que tiene que hacer como los principios éticos que usted predicó durante su campaña. Y le pido también a la oposición que no se deje infiltrar de violentos. Protesten internacionalmente, tienen el derecho a hacerlo pacíficamente, sin quemar, sin destruir. Y a todos los venezolanos, especialmente a los cristianos, no se enojen con sus vecinos. Abrácense, porque largo camino nos resta. Y tengo fe que debo esperar ver antes de morirme
una Venezuela, no perfecta, pero donde esto sea una pesadilla del pasado y se presente hacia un nuevo amanecer, donde recuerden que esta es la tierra prometida que Dios les ha dado. Gracias a todos ustedes por escucharme en el día de hoy. Espero que tomen en cuenta mi palabra como algo especial de Dios. En este momento voy a hacer una oración y le pido a María Corina, al señor López, le pido al presidente, que todavía es presidente. La verdad no se esconde, la verdad se deja ver. Hablamos a un principio y le quiero terminar con esto. Si ganó Maduro, la verdad será esa. Si perdió, ganaron los demás. El ejemplo más grande lo viví yo cuando yo era, y termino con este pensamiento, cuando yo era el crítico más grande durante la guerra Irán contra Daniel Ortega y su gobierno. Lo llamé asesino, lo llamé criminal. Y en el 1990 perdió las elecciones. Y yo fui 2 semanas antes y me recibió, su crítico más grande, me recibió con los brazos abiertos. Y de haber sido enemigo, nos sentamos a hablar por 1 hora y hablamos del futuro de Nicaragua. Y hablamos del gobierno que iba a entrar. Y no voy a hablar los consejos y las palabras. Le pregunté por qué nos persiguieron. ¿Y sabe dónde empezó la persecución? Con un ministro importante, religioso, que calumnió a los cristianos diciéndoles que estábamos llevando armas dentro del país para derrotarlos, cuando era una mentira, y para salvarse el pellejo, porque la organización lo votó por inmoral. Un cristiano rebelde provocó toda esa persecución. Y Daniel Ortega, comandante Ortega, quien yo llamé criminal asesino por años, nos sentamos después que el mundo vio la foto donde yo oré por él. Esa foto le dio la vuelta al mundo y Rafael Rivera del Vocero estaba allí. Todos los periódicos del mundo, Jorge Grati pone su mano sobre Ortega. Y estuvimos orando. Y lo último que le dije es, Dios le va a dar la oportunidad de volver al gobierno. Cuando vuelva, respeta al pobre y respeta a la iglesia. Eso fue en 1990. Le quedaban 2 semanas de poder. Los entregó y luego volvió al poder. Y puedo decir que las veces que he entendido, no ha habido nunca prueba, sino que el pueblo lo ha elegido. Y hemos hablado, y los he aconsejado, y los he hablado de convertirse, los he llamado tanto a él y su esposa en privado a orar por la conversión. Conocen lo que yo creo. Les hablo como yo creo que tengo que hablarles. Intervenido para ayudar a personas. No quiero ni entrar en todo lo que hemos logrado, pero se me ha respetado por ese gobierno. Y aunque conocen mis ideas y mi filosofía política y todo, mi cristianismo va por encima de eso. Y he logrado con todo eso ayudar a algunos y a otros que no tienen las mismas creencias que el gobierno. He logrado aconsejarlo en momentos difíciles. Y cuando le he tenido que decir lo que he tenido, me lo han aceptado. Y la vicepresidenta Rosario Murillo, que me han dicho barbaridades de esa mujer, el día que la vi le dije, su corazón está herido y Dios la ama. Y se tiró a llorar sobre mis hombros. Me llamó aquí el día de Navidad. Mi esposa recibió la llamada en ello, con lágrimas. Reverendo, usted es el único amigo que tenemos. El único que nos dice la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Me sacaron lágrimas. A mí no me llamó ningún líder religioso del mundo a darme las gracias por nada, ninguna. Me llamó esa mujer por ser un amigo verdadero. Yo soy un amigo de Venezuela. Tengo mis convicciones, pero mi convicción personal es la paz de Cristo. Y vuelvo y digo, si tengo que ir a reunirme con Maduro y con María Corsino, con la joven que con los dos, yo me reúno con quien sea, pero la verdad a reducir. Y el ejemplo que dio el comandante Ortega fue de valor y Dios lo recompensó porque después volvió al poder. Y cuando volvió al poder, que se formó el lío en el 2018, ¿quién fue? Llevado allí a ser instrumento de paz y enfrentar la violencia, fue este humilde siervo. Le pido que haya paz.
que haya bendición, que la gloria de Dios se manifieste, que se pare la violencia. No pelee con su vecino, con su hermano venezolano. No permitan que se infiltren elementos de violencia. Y señor presidente, no permita que se atropelle al pueblo. Usted es el presidente. Si tiene la verdad, Dios se la dará. Si no, aceptamos la voluntad de Dios. Padre, pido bendición para todos, para María Oncino, Padre Celestial, la joven esta, señora esta que está en la política, y al señor López, que los ilumine, que los ayude a entender la situación y hacer lo que pacíficamente se puede hacer. Y le digo al presidente, rechace la influencia de los violentos que vi a su alrededor, instando a la violencia porque viven de eso. Señor presidente, usted será el que le dará cuenta. Y Manuel Corsino también, ustedes serán los líderes que darán cuenta a Dios. Pero señor presidente, no se deje influenciar por los que quieren más sangre y los que quieren violencia. Igual el otro sector. Busquen la paz en Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo pido paz, pido bendición para este pueblo. Pido tranquilidad, como tú me dijiste. Yo estoy en control de todo esto. Y yo, dice el Señor, intervendrá y juzgaré con justicia desde el cielo. Y no habrá quien escape de mi justicia, quien haga y deshaga y haga lo que no es mi propósito. Y toda injusticia, y todo lo que sea mentira, lo que sea engaño, lo que sea violencia, se enfrentarán a mí, dice el Señor. Bendice tu iglesia. Permite que la iglesia no tiene partido político. La iglesia es totalmente entregada a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiga a Venezuela. Bendiga a la familia Irini con paz. Bendice a la pastora Wanda a celebrar la salud de su hijo. Y que Dios bendiga el día de hoy, que sea un día maravilloso para todos en el nombre de Jesús.